Bien. Bien. Bueno, esperamos 2 minutitos más y arrancamos. Ahí siguen uniéndose. Sí, la unidad uno, que acá me preguntaba Marina y me había mandado un mail, eh, básicamente lo que tenemos que tener, si mal no recuerdo, si no ahora abro la carpeta, son los conceptos de la organización como sistema abierto, que intercambia materia con el ambiente para poder funcionar, básicamente. Entonces tenemos que tener en claro los conceptos que la organización se desenvuelve en un medio, que después se ve ese contexto, pero en la unidad uno lo que vemos son los subsistemas de valores hacia adentro de la organización. También un poco el concepto de organización y voy aceptando a la gente, el concepto de organización y, y los tipos de organización, la fichita esa que subí yo después al... Sí, lo explicamos al final nuevamente, no hay problema. A ver, voy a ir recordando qué era la unidad uno porque en el día a día uno ya lo pasado es pisado. Uno se va olvidando, va cumpliendo etapas y se va olvidando. Más al ser una materia nueva para mí. Claro, ¿ves? La organización es su concepto, cómo está conformada la organización como un sistema abierto que intercambia materia con el medio y hacia adentro de la organización. Habla un poco de organizaciones mecánicas y orgánicas. Bien. Sí, sí, lo decimos para el final, pero básicamente el eje temático importante en esta unidad es la organización, el concepto, los tipos de organización que hay, y básicamente el sistema, los subsistemas de valores. Uh-huh. Sí. Bueno, sí, no hay problema. Natalie pide que lo expliquemos al final, lo explicamos al final también, pero cerrar esto, vamos a seguir admitiendo gente. ¿Eh? No, no, no es demasiado para atrás. Es simplemente eso. La ficha de la unidad uno. Bien. Sí. No sé por qué hoy los tengo que admitir a todos, así que un poco más lento. La otra vez entraban directamente. Bien.
Ya estamos por llegar a los 30, llegamos a los 30 y arrancamos. Buen día a todos los que no saludé. Ya estamos por arrancar. A ver si me veo bien. Igual no hace falta que me vean porque vamos a poner la filmina, así van siguiéndola. Recién le subí a la plataforma la filmina y los dos textos que son para estas unidades. Yo le digo, los voy haciendo a la par de ustedes, a esta unidad, a esta materia, que es una materia nueva, y como hubo al principio, es verdad, el texto del principio era tedioso, yo lo leí de esa manera, pero bueno, lo que hice en esta oportunidad fue ir resaltando como las partes de la bibliografía a la cual la materia, por el corto plazo que tiene, hace referencia, porque si ustedes ven uno de los archivos PDF que subí son, no sé, 300 páginas, ¿sí? Entonces, es como que les ahorro el tiempo de visualizar dónde están los conceptos que nos interesan. Está resaltada la bibliografía. La unidad 5 la vamos a ver en la clase que viene. No influye el orden en el que damos las unidades. De hecho, van a ver el hilo conductor que tiene esta unidad de hoy con las anteriores. Bien, uno más, que entre y arrancamos. Recuerden por ahí, antes de empezar, a mostrarles yo las filminas, por ahí lo que hicieron la clase pasada fue apagar sus videos, que por ahí le generaba menos tráfico de datos, no sé cómo se puede llegar a llamar. Bueno, creo que estamos, son 45, 29 personas. Vamos a ir preparando. Ahí está. Bueno, vamos a ir preparando esto. Esta no es. Ahí llegó el 30. Antonella. Ahí está. Bueno. Comportamiento. No sé. Ya sé. Bien. Bueno. Una ventana. Esta. Compartir. Bien. Bueno. Vamos a ver acá. Ya 31 personas. Bien. Muy bien. Vamos a sacar una foto que la otra vez me olvidé. Bien. Chicos, bueno, hoy vamos a ver. Primero díganme algunos, ya con 1, 2, 3 que me contesten.
si estamos, si pueden ver la filmina y escucharme. Perfecto, bien. Bien, bien. Todo está presentando, perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Ahí como, bueno, si pueden ver la filmina, verán los conceptos que vamos a ver hoy. Concepto de interés, concepto de conflicto, el más importante de todos, que es el poder, y sobre el cual vamos a profundizar en la unidad. Y todos estos conceptos se desarrollan dentro de las organizaciones como sistemas, las veíamos como sistemas abiertos, que, bueno, y internamente y externamente también las organizaciones funcionan como sistemas políticos. Las organizaciones son gobernadas de alguna manera por coaliciones y vamos a ir viendo al correr de la unidad cómo esas coaliciones toman el poder de las organizaciones. Ahí voy a ir aceptando más gente, que no sé cómo tendría que dejar de compartir. Ah, no, ahí está. Admitimos a Diana. Admitimos a Jorge. Bien. Ok, pelote. Bien, cuando yo voy y vuelvo, por ejemplo, que ahí volví al Meet a aceptar a los compañeros. Vamos a poner el chat. Volví a aceptar a los compañeros y vuelvo a la filmina, sigue funcionando todo normal. Alguno me ponga, no sé si está el dedito para arriba o algo. Perfecto, bueno. Arrancamos entonces y vamos a ir aceptando a los que vayan entrando. Como les decía, vamos a ahondar en el concepto de poder y va a ser el eje temático de más importante de la unidad. Ay, qué complicado que está esto hoy, van a admitir a la gente. Bien. La bibliografía arranca con un comentario que lo pasé textualmente. Yo cuando paro, chicos, es porque estoy admitiendo compañeros. El comentario dice, ustedes lo pueden ver ahí, dice, generalmente uno ha escuchado y por ahí si uno trabaja también a veces lo piensa. Y el siguiente, dice, yo vivo en una sociedad democrática, ¿por qué tengo que obedecer órdenes de mi jefe 8 horas al día? Actúa como un dictador, nos da órdenes, nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, qué es lo que le da derecho a él para actuar de esa manera. Dice, él nos da trabajo, nos acompaña, cumplimos nuestros objetivos personales, pero nos da el sueldo y todo, pero eso significa que tiene derecho a decirnos cómo pensar y cómo trabajar. No, ciertamente, dice, no tiene derecho a reducirnos a trabajar como robots y que tengamos que cumplir órdenes todo el tiempo. Este es voy admitiendo, chicos, este es un ejemplo, un comentario de un trabajador que generalmente industrial, que está cansado de una rutina diaria y es un comentario un poco extremista, pero que tiene el interés de mostrar contradicciones en el pensamiento del trabajador, ¿sí? Que reconoce que sus derechos como ciudadano están en conflicto con sus derechos como trabajador, y ahí aparece el concepto de conflicto. Ya de entrada en el pensamiento del trabajador
está el concepto de un conflicto entre el adentro y el afuera de la organización. Como ciudadano, en una sociedad democrática es libre de pensar, opinar, tomar las decisiones que quiere, es un igual al resto de la sociedad. Pero como empleado, esos derechos le son negados. Es decir, dependiendo de la organización, ¿no? Esta es un ejemplo de una organización extrema. No tiene opinión, se somete a hacer lo que las normas le indican y por 8 horas, por 5 días, 6 días a la semana, esos derechos democráticos que tienen la vida libre se le ven anulados. Entonces, el único derecho democrático que presenta es marcharse, dejar de ser empleado. Entonces, como les decía, es un ejemplo extremo que tiende a mostrar los conflictos que se generan dentro de una organización y a entender a la organización como un sistema político, un sistema en el cual hay relaciones entre empleados, subordinados, pares, hay relaciones de autoridad y de poder entre, ya les digo, superiores o subordinados, o a veces se juntan relaciones de poder informal dentro de la organización que ya vamos a ver. La intención de este ejemplo es mostrar eso, la aparición de conflictos, la aparición de relaciones de poder entre subordinados y jefes, ¿sí? Superiores, y yo le agrego también, aunque no esté demostrado en este ejemplo, que existen relaciones entre pares. Conflicto, relaciones de autoridad y poder. Eso es lo que encierra este ejemplo inicial de la unidad, donde muestra que la organización es un sistema donde hay, de alguna manera, política, relaciones de poder. La política en la organización, acá dice, puede verse más claramente en los conflictos, como veíamos recién, y juegos de poder, que también al profundizar sobre el concepto de poder, vamos a ver qué significa esto del juego de poder y lo vamos a profundizar. Y en las incontables intrigas. Acá intrigas viene a significar el interés individual de cada uno, ¿sí? Intrigas interpersonales que recorren o que ocurren en el flujo de la actividad organizativa, ¿sí? Dentro de la vida de la organización ocurren todos estos conceptos. Y dice que este hecho de la organización como sistema político tiene su base, frecuentemente, de un modo invisible, en la base operativa, donde están los operarios. Muchas veces ese modo político puede ser invisible, pero no para aquellos que están directamente involucrados. Ya vamos a ver que hay distintas formas de participar. Tengo acá, Ricardo Horacio Castillo, adentro. Hay distintas formas de participar en esta relación y en esta resolución de conflictos. Hay distintas formas de participar. Lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. Bien, sigamos. Podemos analizar la política organizativa de una organización a través de las relaciones entre interés, conflicto y poder, como decíamos recién, ¿sí? La política en las organizaciones aparece cuando hay pensamientos diferentes, intereses diferentes, cuando se actúa en la actitud personal de cada uno de los miembros de la organización es diferente. Entonces ahí aparecen los conflictos, aparecen que vamos a ver cómo se van armando coaliciones de acuerdo al interés, es decir, se van conformando grupos que tienen un interés común y a través del poder buscan resolver esos conflictos. Otro más, otro remolón más, Juan José, adentro. Dice que esta diversidad crea una tensión que debe ser resuelta a través de los medios políticos, ¿sí? La diversidad de intereses
y la diversidad de poder y de formas de poder se resuelven a través de mecanismos que vamos a ver, fuentes de poder, que es lo último que vemos, que tienen las diferentes coaliciones, entes de influencia que vamos a ver. Y estos medios políticos, ¿sí? Son los que le dan forma, de alguna manera, a la organización. ¿Mm? Recuerdan la clase anterior, hemos visto diferentes tipos de estructura, que teníamos la adocracia, la profesional, bueno, la clásica, la empresaria, digamos. Bueno, estos eran los impulsos que le daban forma a la estructura de la organización. Y en esta unidad, de alguna manera, son llamadas estas intereses y resolución de conflictos, le van dando forma al gobierno de una organización, ¿sí? Digamos, a la parte directiva, a cómo ejerce su poder, formal o informal, hacia abajo de la pirámide organizativa. Y esas formas de gobierno lo que buscan es mantener un orden dentro de la estructura de la organización, ¿sí? Vamos a ir desde el más dictatorial hacia el más democrático, donde uno no puede participar hasta donde uno puede participar dentro de la organización. Entonces recuerden la pirámide organizacional, centralizada en su punto máximo superior y ancha y operativa en su base. Las formas de gobierno que pueden ir resolviéndose, de acuerdo a los mecanismos políticos, son autocrático, autocracia, donde el gobierno absoluto depende del poder de una sola persona, ejercido por un solo individuo, quien controla todos los recursos, y además los críticos de la organización, y que puede también ser un líder carismático, lo cual también le da cierto poder informal. Tiene sus seguidores por su actitud personal. Generalmente esta forma de gobierno de autocracia tiende a decir cómo se hacen las cosas. Las cosas se hacen así y hay que hacerlas así porque el gobierno ejercido por un solo individuo lo dice. No pierde el control de nada. Lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. A ver si tengo alguna consulta. Tengo a Guillermo acá por entrar. Admitir. Adelante. Adelante, Guillermo. Bien. Bueno, seguimos. Otra forma de gobierno es la burocracia, la más característica de todas, la de Weber, ¿sí? Donde el régimen es ejercido a través de normas. No hay una persona que tiene el poder absoluto, sí hay una persona que ocupa el cargo que legalmente, a través de normas, le da cierta autoridad y poder de tomar las decisiones y de controlar la organización. Pero ese poder se va diluyendo a medida que bajamos en las líneas jerárquicas. La diferencia con la autocracia es que el individuo del gobierno de la autocracia controla todo. Y en la burocracia se deben ir, de alguna manera, delegando funciones hacia los niveles inferiores y quien tiene el poder en la cima de la organización se le va diluyendo ese poder, adquieren poder las líneas intermedias. Tecnocracia, vieron que los nombres son similares a los de la estructura que veíamos la clase pasada, va en relación. Bueno, la burocracia se supone que las cosas se deben hacer de acuerdo a como lo dicen las normas, no como lo dice un individuo. Esa también es la diferencia con la autocracia. La tecnocracia dice el dominio ejercido a través del conocimiento, el poder de la experiencia. Si recuerdan, era la parte de la estructura que estaba al costado de la pirámide organizacional y que estandarizaba procesos de alguna manera. Por eso se
ejerce a través del conocimiento, ya pierde poder dentro de la organización porque asesora al directorio, entonces el que tiene poder es el directorio. Y lo que establece la tecnocracia es que dice cuál es la mejor forma de hacer una tarea o de planificar un objetivo y lo pone a disposición. No es la que da órdenes directamente. Y después la forma más abierta, así como la más cerrada de la autocracia, la más abierta es la democracia, la que pregunta, de alguna manera, cómo tenemos que hacer las cosas o tenemos que cumplir determinado objetivo, ¿cómo lo hacemos? Tira la pregunta en un grupo, en el grupo de gerentes intermedios y demás, y buscan una solución. Esa democracia puede ser representativa o directa, es decir, quien va a ocupar el cargo puede ser que lo obtuvo a través de elecciones, entonces un individuo es elegido para ocupar un cargo por un determinado periodo de tiempo, como sucede en las elecciones para elegir a nuestros presidentes, gobernadores, intendentes y demás. También ocurre lo mismo dentro de la organización. Y ahí es donde le da la pauta y el pie para lo que vamos a ver más adelante, son los grupos de poder, los agentes con influencia. O bien una democracia directa que ya va hacia la estructura que veíamos de ideología, donde todos los miembros de la organización tienen el poder de tomar decisiones. O una autoorganización, y también tiene que ver con las formas organizacionales de cooperativa, donde no hay un dueño, sino que son asociados cooperativistas y tienen poder de decisión generalmente en asambleas. Bien, vamos hasta ahí. Venimos viendo el sistema organizacional como relacionado con la política. Hasta acá, esto lo van a ver en la primera parte de la bibliografía. Les cambié el nombre también a los archivos para que lo ubiquemos bien. Toda una parte introductoria que después sigue con los conceptos de interés, conflicto y negociación. A ver si tengo alguien más que quiera entrar a la clase. No. Bien. Ya. Continuamos entonces. Continuamos con estos tres conceptos que continúan, que siguen, que son los conceptos de interés. Interés es como hablábamos recién, cada individuo tiene intereses, ¿sí? Dice, cuando hablamos de intereses, hablamos de un complejo conjunto de predisposiciones que abarca nuestras ambiciones, nuestros valores, nuestros deseos, nuestras expectativas y otras orientaciones e inclinaciones que conducen a una persona a actuar en una dirección y no en otra. El interés es lo que nos mueve. ¿Se acuerdan del ejemplo de la zanahoria? Bueno, nosotros nos interesa un objetivo y de acuerdo a nuestros valores, ambiciones, expectativas, nos movemos en pos de solucionarlo. Digamos, así como decíamos en la unidad 1 que hoy me preguntaban casualmente, definíamos a la sociedad como una sociedad organizacional, porque nos movemos a través de organizaciones, todo está organizado, la universidad, el kiosco, la estación de servicio, la empresa, todos son organizaciones que de alguna manera van marcando nuestra forma de vida. También podemos decir que vivimos en medio de nuestros intereses, nos movemos y actuamos de acuerdo a distintos intereses. Cuando nos levantamos, ¿no?, nos interesa algo, entonces vamos, no sé, me interesa poder desayunar, entonces me muevo en base a ese interés. Pero un poco más amplio que ese ejemplo es que nosotros actuamos dentro de la organización de acuerdo a intereses y por ahí vemos que ingresan personas o que dentro de la organización hay personas que también buscan el mismo interés que nosotros, tratan de usurpar nuestro interés, ¿sí? Entonces enseguida tomamos una actitud frente a esa digamos, a esa causa. O atacamos para defender de que no
roben nuestro interés de alguna manera, a que no nos ganen en nuestro interés, o tratamos de mejorar para que el interés a la otra persona le sea más lejano para alcanzarlo. Ahí no sé si pueden ver el gráfico, digamos, se relaciona mucho con los objetivos personales que veíamos en una unidad anterior, donde hablábamos de objetivo también de función, también de profesión, y en vez de externo le decíamos extramuro. El objetivo de función, al igual que son iguales los conceptos, entonces la confusión. El interés de función es igual, es que a mí me interesa el desarrollo en mi trabajo, hacerlo de la manera que hay que hacerlo, de acuerdo a las normas como lo indican. Mi interés de profesión es hacer carrera dentro de la organización o mejorar mis capacidades profesionales en otra organización. Y el interés externo no tiene que ver con la organización, al igual que los objetivos, y puede ser, por ejemplo, mi familia. Para, digamos, la tensión que generan estos tres intereses en una persona hace que la relación de la persona con la organización también tenga que ver con situaciones políticas donde entran en conflicto mis intereses y yo tengo que negociar o acordar de acuerdo a mis intereses cómo desarrollarme. Es decir, vamos con un ejemplo. Si yo soy un empleado que, digamos, quiero cumplir con mi trabajo, soy dedicado a mi trabajo, soy ambicioso, quiero llegar a ser un alto directivo de mi organización, pero también tengo una familia a la cual me gusta compartir con ellos los fines de semana bueno, dedicarle tiempo a mi familia, hacer con los chicos las actividades de la escuela y demás. Bueno, entonces yo acá entran a chocar mis intereses. ¿Qué hago? ¿Me dedico solo a cumplir con la función? A cumplir con mi trabajo, el que me indican y listo. O empiezo a mezclar un poquito mi función con mi ambición para poder escalar en la pirámide jerárquica. Pero eso quizá entra en conflicto con que le voy a tener que dedicar un poco más de horas, un poco más de dedicación, que quizá no sean horas dentro de la organización, sino también fuera, y justamente cuando estoy con mi familia y me disperso porque me llaman de la organización, entonces entra en conflicto. Si yo quiero hacer carrera, voy a tener que resignar generalmente familia, o voy a tener que dedicar más a la función. Y eso hay que ir resolviéndolo y estarán los intereses de cada uno. Ahí llega otro remolón. Augusto. Adelante, Augusto. Bien, está el concepto de intereses, lo relacionamos con los objetivos personales de la unidad anterior. Luego entra el concepto de conflicto. No hay mucho para ahondarle en este concepto. El conflicto surge siempre que los intereses chocan. Recién ahí veíamos una situación de conflicto personal. ¿A qué me quedo en el puesto tratando de cumplir de la mejor manera? Busco progresar. Ahí tengo choque de intereses. Hay un conflicto. Es considerado un estado desafortunado que en circunstancias más favorables debería desaparecer. Acá, como decíamos recién en el ejemplo, puede ser personal, interpersonal, es decir, que choquen intereses de distintas personas o entre distintas organizaciones. Ahí dice entre grupos o coaliciones rivales. Coalición es un concepto que vamos a ver ahora más adelante. Y el origen del conflicto surge de una divergencia de intereses percibida como real. Es decir, yo puedo percibir que
si soy gerente en medio de una organización, puedo percibir que alguien quiere ocupar mi lugar o realmente puede ser así. Finalmente, creo que en esa bibliografía, y de acuerdo ya entramos al concepto de poder sobre el cual vamos a ahondar, está el concepto de negociación, que es un proceso en el que dos o más partes intercambian bienes o servicios tratando de obtener la máxima tasa de beneficio para ambos. Es un medio a través del cual se resuelven los conflictos. No hay mucho para agregar en el concepto de negociación, pero sí está presente en este sistema político dentro de las organizaciones. Bien. A ver. Bien. Cualquier cosa, consulta. Continuamos. Y ahora nos metemos de lleno en el concepto de poder, donde vamos a desarrollar las formas de poder, las coaliciones internas y externas que se forman y que se disputan ese poder con la organización. Por ahí me adelanto, pero para lo que vayamos a ver de coaliciones, una vez definido el concepto de poder, nos tenemos que ubicar en la unidad 1 y 2, generalmente, y las anteriores, las subsiguientes también. Pero cuando hablamos de coalición interna de poder, estamos hablando de un poco el gráfico de la organización y sus subsistemas. Y cuando hablamos de coalición externa de poder, estamos hablando de los componentes del ambiente general. ¿Sí? Y eso para que nos vayamos ubicando. Pero bueno, el concepto de poder, capacidad de afectar el comportamiento de las organizaciones, es decir, de causar efecto alguno en las decisiones que toma una organización. No sé por ahí si se entiende, lo hacemos un ejemplo donde yo tengo poder o influencia cuando logro torcer la conducta de otra persona. Influyo en otra persona cuando esa persona hace lo que yo quiero que haga. Ese es un poco el concepto de poder dentro de la organización. Yo puedo afectar la toma de decisión o la acción dentro de la organización. Tener la capacidad de conseguir que determinadas cosas se hagan, de causar efectos sobre acciones y decisiones de la organización. Tengo la capacidad, si soy el director ejecutivo, bueno, tengo un gran poder de eso. Ahora, si soy un gerente intermedio, tengo que utilizar mis recursos de poder para influenciar a que el director ejecutivo tome las decisiones hacia el lado que yo lo estoy influenciando. Y ahí ponemos, la bibliografía hace un llamadito a que poder e influencias lo utiliza como sinónimo. ¿Por qué? Porque dice que poder, que de alguna manera significa ser capaz de, en castellano significa lo mismo, pero en inglés no hay forma verbal de traducción, por lo cual tienen que utilizar los términos influenciar o controlar. Y bueno, considera oportuno que poder e influencia sean utilizados de la misma manera en esta bibliografía. Bien, previo a entrar a las coaliciones y al juego del poder, vamos a ver las distintas formas de poder. Son poder formal o poder informal. El poder formal, ¿sí?, puede ser un poder coercitivo, un poder de recompensa o un poder legítimo. ¿Sí? Todos se vinculan también con la forma que adopte la estructura de la organización y la forma de gobierno que utilice, pero los que están disponibles son el poder coercitivo, que si conocen el concepto de coercitivo es cuando una persona
reacciona por miedo a resultados negativos que puedan ocurrir si falla en su actividad o si no hace lo que le dicen, ¿sí? La base del poder depende entonces del miedo. El poder se genera a través de una dependencia. Acá la dependencia es el miedo. Se basa en la aplicación o en la amenaza de aplicación de sanciones. Es el opuesto al poder de recompensa, que justamente se basa en la capacidad de distribuir beneficios entre los subordinados, entre los miembros de la organización, los cuales los consideran valiosos. Estas pueden ser recompensas financieras o de afecto, no financieras, o de afecto o de promoción en su trabajo. Y el poder burocrático legítimo que va con la estructura clásica de una organización es el poder legítimo, el que recibe una persona como resultado de su puesto en la jerarquía formal de la organización, que puede ser que sea a través de una democracia representativa, es decir, que fue elegido para ocupar ese cargo, y representa la autoridad formal para controlar y usar los recursos de la organización. Es el clásico poder dado por un cargo que se ocupa. Y los poderes informales son los que se dan fuera de la línea jerárquica, no dependen de la línea jerárquica de la autoridad de una organización, y son el poder de experto, que como su nombre le indica, se basa en las aptitudes o conocimientos especiales, en la experiencia, lo cual hace que los directivos, altos directivos y directivos medios pierdan poder. Entonces se generan estos grupos de poder informal de expertos. Conforme los trabajos se hacen más especializados, la estructura jerárquica de una organización se hace más dependiente de estos expertos para alcanzar sus metas. ¿Entiende? Hay ingenieros, por ejemplo, que tienen poder de experto y es un poder informal. No tendrán un cargo que les dé autoridad ni poder legítimo, pero tienen el poder de que son un recurso esencial para la organización. Y el poder de referente se basa en la posesión por parte de un individuo de algún recurso o de alguna característica personal que los demás desean. El poder de referente se desarrolla por la admiración del otro y el deseo de ser como esa persona. Este poder de referente generalmente se da en las líneas medias o en las bases operativas, donde se conforman grupos de interés y hay un referente que es el líder, los va liderando y conduciendo dentro de la organización. No tiene un poder formal, pero sí tiene un poder informal de liderazgo, de referente. Bien, definido el poder y las formas formales e informales de poder, entramos al concepto de juego de poder. Acá en el juego de poder vamos a ver quiénes son los jugadores, y acá entramos en vinculación directa con el sistema organizacional y su contexto, porque van a ver que son los mismos componentes, cuáles son las opciones de jugar que tienen y cuáles son los de coalición interna, los de coalición externa y qué formas de poder tienen. Pero bueno, definamos el juego del poder, es el comportamiento de las organizaciones, es un juego de poder en el que varios jugadores buscan el control de decisión y de acciones que toma la empresa. Llama a los jugadores agentes con influencia, agentes con poder. Tienen cierto grado de poder, entonces influencian en las decisiones que toman los directivos en las organizaciones. Tienen gran poder de influencia en el rumbo que toma una organización. Nuevamente, volviendo a la definición de la organización, como lo definía Talcott Parsons, ¿sí? Una agrupación de personas en busca de un objetivo común, podemos decir ahora que la organización toma forma o se origina cuando un grupo de agentes con influencia se agrupa en pos de un objetivo común. Pero ¿qué pasa? Se puede sumar a este grupo que conformó la organización otro grupo de agentes
con otras necesidades, con otros intereses diferentes a los que ya estaban. Entonces cada uno va a tratar de aprovechar su influencia para torcer ese rumbo en búsqueda de el objetivo que proponen uno o el objetivo que propone el otro grupo, para tomar el control de las decisiones de la organización. Este es la base de lo que va a ser la lucha de estas coaliciones. Sin embargo, bueno, antes de entrar en toda esa explicación de las coaliciones y sus formas de poder, tenemos que ver cuáles son las opciones de participación que tienen estos agentes de influencia en este juego de poder. ¿Qué actitud pueden tomar al entrar en el juego del poder? Esas actitudes pueden ser quedarse en el sistema, quedarse dentro de la organización y su contexto y contribuir con la organización de la forma que se espera que ellos contribuyan. Se le llama actitud de lealtad, callar y obedecer. Puede ser, por ejemplo, un proveedor que participa en el quehacer diario de la organización, pero sin ejercer ningún tipo de presión sobre la organización. La organización necesita una mercancía, va, la vende y listo. No hay ninguna relación fuerte de choque de intereses entre el proveedor y la organización. Otra opción de participación puede ser irse, marcharse. Opción de salida del sistema. No participo con esta organización, o siendo empleado, no quiero ser más parte de esta organización, me voy. Salida del sistema. Y la otra, y la más importante, y la que nos transforma en un agente de influencia, como dice acá, es quedarnos en la organización y tratar de cambiar el sistema, participar activamente de las decisiones de la organización. Esa se le llama opción de voz. Tengo voz, participo en tratar de modificar acciones de acuerdo a mis intereses. Mejor luchar que rendirse. A ver, si el participante opta por quedarse y trata de cambiar, entonces se convierte en un agente de influencia, como veíamos acá. Va a estar en la disputa del poder. Eso quiere decir agente de influencia. Ahora, el que se va, un cliente que deja de comprar, un proveedor que deja de vender y demás, deja de ser agente de influencia, no tiene opción de ser agente de influencia. Y los que se quedan, los que eligen la función de lealtad del cliente que nos compra sin hacer ningún cuestionamiento, o los empleados que se limitan a hacer simplemente su tarea, o los proveedores que nos venden directamente sin ningún también cuestionamiento, eligen no participar como agentes de influencia activos. Son agentes de influencia pasivos, si se quiere. Bien, el poder, la relación de agente de influencia, la pelea por el poder de control de la organización. ¿Cómo puedo participar? Obviamente me transformo en agente de influencia quedándome. ¿Y cuáles son las fuentes de poder? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que le permite a cada agente tener poder dentro de la organización? Las fuentes de poder son la herramienta que hacen que un agente tenga poder de influencia sobre la organización. Hacen que la organización, como decíamos hoy, tenga de alguna manera una dependencia sobre ese individuo o sobre esa organización. La generación de dependencia es lo que me va a hacer más poderoso o menos poderoso. Y estas son algunas de las fuentes de poder. Tiene que ver con controlar un recurso. Ese recurso puede ser algo de gran importancia. Lo que controle debe ser percibido como importante para la organización. Si nadie lo quiere, no se crea dependencia y yo no voy a tener ningún instrumento, ninguna herramienta
para obtener poder. Que el recurso sea escaso, la escasez. Si un recurso es abundante, la posesión no incrementará el poder. Es decir, quien quiera tener ese recurso lo puede conseguir fácilmente, no va a depender de mí. Entonces un recurso debe ser algo percibido como escaso. Debe ser difícil conseguir ese recurso y lo tengo que tener yo. Y también debe ser no sustituible. Se entiende, digamos, entre menos sustitutos viables tenga un recurso, más poder sobre su control, más poderoso voy a ser yo. Digamos, una empresa monopólica que puede llegar a controlar una materia prima que necesita mi organización para producir, ahí se torna totalmente poderosa. Ahora, si esa materia prima yo la puedo conseguir, no es escasa en el mercado, la puedo conseguir en cualquier otro proveedor o hasta incluso la puedo fabricar yo, bueno, ahí el recurso deja de ser escaso, es sustituible, por lo tanto, ese monopolio no existe y pierde poder. Los proveedores pierden poder. Quien va a controlar va a ser la organización y no el proveedor. Sucede algo similar entre los poderes de expertos y de profesionales. A medida que sean escasos los profesionales, los especialistas en una organización, van a tener más poder. Ahora, si yo puedo prescindir de ello y hay muchos en el mercado, van a tener menos poder. Las fuentes del poder, dice, no alcanza con el control de un recurso para hacer uso del poder otorgado, sino que también requiere, esto es importante, de la voluntad y la actividad de cada organización o persona, digamos. Solo por el hecho de tener el recurso no me hace poderoso. Tengo que tener la voluntad y la habilidad para ejercer ese poder. ¿Sí? Un individuo debe actuar si quiere convertirse en agente de influencia. No debe quedarse o marcharse. Tiene que tomar una voz protagonista. ¿Sí? Muy bien, estamos ahí. Sin preguntas. Bien. Entonces, el concepto de poder, las fuentes de poder, cómo pueden participar o no, ser agentes de influencia o ser agentes inactivos. Y ahora vamos a ver quiénes son los jugadores, que como yo les decía, se relacionan con las estructuras y las formas de gobierno. Fíjense que siguen siendo lo mismo, alto directivo, operario, directivo medio, tecnoestructura. Esos son los jugadores, los agentes internos de la organización. Vamos a ver que estos agentes internos tienen influencia sobre la organización. ¿Quiénes son? Empleados de la organización que optan por dar su opinión, es decir, por quedarse en el sistema y participar en la toma de decisiones y en las acciones de forma regular. Entonces, de alguna manera, la participación de estos agentes internos como que van marcando el rumbo de los objetivos que persigue la organización, del resultado final de la organización. Por eso dice, persigue los objetivos, expresan los objetivos que perseguirá la organización. A ver, creo que vamos a ver a cada uno de ellos. No, los jugadores externos. Después vemos cada uno de ellos. Los jugadores externos, propietarios, asociados, ya los vamos a ver cada uno de ellos. Pero como su palabra lo dice, son aquellos que no pertenecen a la organización, pero que sí utilizan sus fuentes de poder con el propósito de cambiar el rumbo, modificar el comportamiento de la organización o de sus empleados, es decir, como que van tocando los intereses de los empleados o como que pueden influenciar en el directorio de una organización para tener presencia o actuar de acuerdo a sus intereses en la organización. Bien, yo les decía que íbamos a ver cada uno de ellos, pero previo a ello vamos a hacer
un llamadito sobre el concepto de coalición, que lo nombré al principio de la clase, como una palabra más, digamos, menos confrontativa que negociación, porque la palabra coalición lleva a pensar a que hay una alianza o hay acuerdos elaborados donde las dos partes salen beneficiadas de acuerdo al poder y el interés que tenga cada uno. ¿Sí? Permite diferenciar el poder interno del poder externo. Yo puedo armar coaliciones externas o coaliciones internas. Es utilizada para designar grupos de personas con un objetivo común, como hablábamos hoy al inicio del juego de poder. Y la definición de coalición realizada por Ninsberg y por Seil y March, que nos dan un claro concepto de coalición. Grupos de personas que negocian entre ellas para determinar cierta distribución de poder en la organización. Clarísimo. Las coaliciones externas o internas se disputan el poder de la organización. ¿Para qué? Para determinar el rumbo de la organización. Para sacar un máximo beneficio de acuerdo a sus intereses. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Aburrido, mucho bla bla. La verdad es que estas unidades son conceptos, conceptos y conceptos que uno después, cuando los relee, va a ver que en la vida diaria hay intereses todo el tiempo. Bien, continuamos, siendo 38 personas. Vamos a ver cada una de las coaliciones. La coalición interna, desmenuzando cada uno de sus participantes o agentes con influencia dentro de una coalición interna, ese sería el concepto, y luego con lo externo. Decíamos que en la coalición interna los jugadores son altos directivos, los que están en la cima de la pirámide, es el agente más poderoso en todo el sistema de poder de la organización. Esto no quiere decir que pueda dominar a todos los agentes inferiores de la organización, pero sí que ninguno de los otros miembros de la organización en forma individual tenga más poder que él. El alto directivo es el que más poder tiene. No quiere decir que sea el que controla toda la situación, porque puede haber poder informal que le esté, digamos, en este juego de poder, generando un conflicto para ocupar el cargo que tiene. Por lo cual, no se limita al poder formal. Un alto directivo va a ser más, digamos, sostenido en el tiempo si no se basa solamente en el poder formal, en la autoridad que le da el cargo. Si además de esa autoridad formal es un líder y tiene sus seguidores, va a estar más afianzado en ese cargo y va a tener más poder de influencia. Porque tendrá que tratar de reconciliar los intereses de todos los agentes y generalmente el acto directivo es el más comprometido con la organización, el que hace carne los objetivos de la organización. Los directivos intermedios, otro jugador, donde todo lo aplicado a los altos directivos es aplicable a este directivo intermedio, pero con una cuota un poco inferior de poderes, como que son pequeños directores ejecutivos, cada uno en su área, digamos. Los directivos medios son el gerente de cada una área, gerente de producción, gerente de ventas, gerente de ingeniería. Entonces, como que son altos directivos, cada uno de su área. Reciben el poder delegado de sus directivos superiores, se limitan a su área de actuación y comparten, tienen que compartir el poder con sus pares. Bien, seguimos.
Otros jugadores dentro de esta coalición interna son los operarios u operadores. Son las personas que llevan a cabo el trabajo básico de la organización, por lo cual son muy poderosos. Tiene que ver con este concepto de caja negra que hablábamos la vez pasada, donde toman la materia prima, generan todo un proceso en el cual lo que egresa de esa caja negra es el producto final o el servicio que se va a prestar. Toman las decisiones que no le corresponden a los altos directivos, es decir, en ese proceso de producción se requieren decisiones de corto plazo, rápidas, inmediatas, de acuerdo al sistema productivo y que ya tienen delegada estos operarios y pueden actuar. Y algo muy importante, los puntos C y D tienen capacidad de formar grupos de interés y por lo tanto capacidad de generar dependencia. La capacidad de formar grupos de interés tiene que ver con el surgimiento de agrupaciones, con intereses en común y que generalmente van en contra de los intereses de la alta dirección o de los directivos intermedios. Surgen así las agrupaciones gremiales, sindicales, los cuales tienen gran poder de influencia sobre la organización. Y la dependencia es lo que hablábamos, los operarios pueden generar un gran poder de dependencia porque son generalmente esenciales dentro de la organización, son los que le dan el producto a la organización o los que prestan el servicio en la organización. La tecnoestructura y el personal de apoyo ya van perdiendo poder dentro de la estructura organizacional, se ocupan del diseño y la dirección del sistema formal de control. Recordemos nuevamente, cuando hablamos de tecnoestructura, que eran aquellas personas que estandarizaban los procesos. Trabajan asesorando a los directivos intermedios y por eso pierden poder dentro de la estructura jerárquica, porque además no están dentro de la estructura jerárquica. Asesoran a los directivos y son los directivos los que tienen el poder. Y el personal de apoyo, mucha menos influencia y poder dentro de esta coalición interna, son los que proporcionan servicios a la organización, son como los operarios, pero la organización puede prescindir de ellos, no son críticos y por ello son sustituibles. Recordemos el servicio de cafetería, de correo, de incorporación de personal, digamos, la estructura organizacional puede prescindir de ellos y además no tienen el poder de los operarios de generar grupos de interés. Esto es generalmente porque están desvinculados de la estructura jerárquica de la organización y porque además sus trabajadores están dispersos, es decir, el correo tiene poco vínculo con la estructura organizacional. Depende de la habilidad del grupo de interés de operarios de sumar esos trabajadores a su grupo de interés, pero ya es el grupo de operarios de la coalición interna, no el de personal de apoyo. Bien, entonces, dentro de la coalición interna, los que más poder tienen, capacidad de poder o de generar situaciones de poder, son los altos directivos, los directivos medios y los operarios. A partir de ahí, el poder empieza a diluirse. Estos jugadores internos tienen distintos tipos de poder, o sea, tienen distintas formas en las cuales pueden ejercer su poder. Que va también de acuerdo, como todo, de acuerdo a la escala jerárquica. El director ejecutivo tendrá más posibilidades de ejercer el poder a través de una forma personalizada. Es el que controla todo, ¿sí? Es el que toma las decisiones estratégicas, es el que comprueba que se ejecute de la manera que él quería y es el que, en caso de que el nivel inferior falle, tiene el vínculo fluido con el nivel operativo. Y eso es lo que le da el poder informal, la relación con la base de la organización. Los demás agentes internos pierden poder de influencia porque el director ejecutivo no quiere delegar nada porque tiene miedo a perder poder.
lo que va a suceder en el tipo de poder burocrático. No le quiere delegar poder a los expertos porque puede perder su cuota de poder. Entonces, esta sería una forma de poder más relacionada con el tipo de organización autocrática. De hecho, la otra forma de poder, el otro tipo de poder es el burocrático, ya directamente con el mismo nombre que el gobierno burocrático dentro de una organización, que dice que el poder se encuentra concentrado en la máxima autoridad, pero con controles normalizados. Es decir, está escrito cuál es la forma de control. Y esta máxima autoridad, que es un cargo ocupado por una persona, pierde poder en manos de los directivos inferiores. ¿Por qué? Porque en la coalición interna personalizada el poder no lo delega, el director ejecutivo no suelta el poder. Ahora, en esta coalición interna burocrática está normalizado. Las normas dicen que el poder debe ir fluyendo descendentemente. Entonces el directivo le debe dar poder de actuación a los directivos intermedios. Por eso luego, en las formas de gobierno democráticas, los directivos intermedios generalmente luchan por ingresar a la alta dirección. Nuevamente aparece el concepto de ideología como aquel que integra fuertemente a los trabajadores y los objetivos estratégicos de la organización, que la gente internaliza esos objetivos y quien los representa es el director ejecutivo, pero todos los agentes lo comparten y todos los agentes tienen una cuota de poder dentro de la organización. Es la que se da dentro de las cooperativas. El poder, tipo de poder de coalición interno profesional, lo que domina el poder profesional son las habilidades, es decir, el experto, el especialista, los que tienen conocimientos técnicos, ellos son los que van a dominar el poder y es incompatible con el sistema de autoridad, o burocrático, con las otras formas de poder, porque siendo los expertos los que tienen el poder a cargo y no depende de la jerarquía, entonces las formas de poder que tienen los directivos intermedios y altos directivos se diluyen, tienen más poder, dependen del experto para ejercer su poder. Y la última, como la última forma de estructura que veíamos en la clase anterior, es la forma de poder de coalición interna politizada, donde el poder se centra en la política y no en un agente de influencia. Se prescinde totalmente del poder formal y no hay foco de poder, todo es un antagonismo. Es decir, el poder no está en una persona y no hay un foco de poder, como por ejemplo en las anteriores era o las normas en la burocrática o en la autocrática en la personalizada el director ejecutivo o en la ideología las creencias, en la profesional la habilidad, en la politizada no hay foco de poder. No hay alguien que ocupe ese lugar, todo es antagonismo. Generalmente el poder está dividido y aparecen distintas figuras peleándose por ese poder. Típico de los partidos políticos. Ya estamos, no se me duerman. No se me duerman que no los veo. A ver. Bien. Bueno, ya en la parte final de estas unidades, vamos a ver cómo influye los jugadores externos en las organizaciones. Los jugadores externos que habíamos visto. Los propietarios, ¿sí? Aunque parezca una palabra de alguien interno de la organización,
Generalmente los propietarios le dan inicio a la organización y luego se apartan de ella. Esa sería, salvo en las pequeñas empresas, donde, bueno, el propietario generalmente es el alto directivo. Pero en las grandes empresas, los propietarios son agentes con influencia que poseen título legal de propiedad de la organización. La propiedad puede ser el dueño o ser accionista, donde hay muchos propietarios. Pero bueno, hay un accionista mayoritario, que es el que tiene mayor poder de influencia. Contribuyen a la formación de la organización, con la idea o con el contratar equipos que la lleven adelante, o poniendo recursos económicos, y por supuesto buscan un rédito, que puede ser económico o no. Y acá es la parte central de la influencia de este grupo de coalición externa. Porque el rédito puede ser económico, pero si no, puede ser sostener la capacidad para influir en las acciones específicas que toma la organización, en las decisiones estratégicas de la organización. Y esta coalición externa puede ser propiedad personal, como decíamos, del dueño, institucional, que unas organizaciones sean dueñas de otras organizaciones, o dispersa, donde haya más de un dueño, o como venimos hablando de cooperativa, donde la gente de influencia deja de ser un individuo y pasan a formar parte todos los asociados. Bien, otro grupo de coalición externa con poder para influenciar en las organizaciones son los asociados. Ahí vemos proveedores, clientes, competidores. La característica de los asociados es que juegan un papel solamente económico, intercambiando bienes y servicios sin intención de influencia alguna en la organización. No quieren influir en las decisiones estratégicas ni en las acciones de la organización, sino que se vinculan con la organización en el momento que les conviene. No son agentes activos. Cuando les conviene, intercambian bienes, y cuando no les conviene, no intercambian ningún tipo de bien o servicio. Otros agentes con influencia dentro de la coalición externa son las asociaciones de empleados. Los empleados que esta asociación, esta coalición externa nace desde adentro de la organización, en el momento en que o generan un grupo de interés o hay asociaciones de empleados, sindicatos por fuera de la organización, pero que los empleados de la organización se suman a ese sindicato. Lo que está claro es que la presión por el poder la ejercen desde afuera de la organización. Son empleados que deciden ejercer su poder de influencia desde afuera de la organización, sindicatos y otras formas de representación, que buscan poder en las organizaciones a través de su agrupamiento. ¿Cuál es el poder de estos gremios? Es que muchas veces, hasta incluso, ocupan un sillón en un directorio. Los sindicatos conversan en condiciones de igualdad con la alta dirección de la organización. Es algo que una persona individualmente es muy difícil que lo logre. Por lo cual las asociaciones de empleados tienen muchas veces mucho poder dentro de las organizaciones, y vamos a ver luego, utilizando una estrategia de poder que vamos a ver, pueden poner a un miembro dentro del directorio o conformar el directorio completo. Bien, y otros son los públicos, los que tienen menos influencia, la coalición externa con menos influencia, porque es la más lejana, porque no son propietarios de la organización, no trabajan en ella, no se proveen de ella, no compran en la organización, pero sí se ven lo suficientemente afectados y tratan de torcer aquellas decisiones estratégicas que los afectan. Decisiones que toma una organización y que afectan a una parte de la sociedad, una parte de la sociedad que puede sentirse afectada por las decisiones de la organización. Esto tomó vida, ya podemos decir que hace tiempo, pero es lo más nuevo que hay, que son, por ejemplo,
los movimientos ambientalistas, ¿sí? Porque volviendo a la definición de organización, cuando las organizaciones toman alguna decisión estratégica, deben ser responsables de los actos que esa decisión va a generar. Y esos actos pueden tener algún impacto o tienen directamente algún impacto en alguna parte de la sociedad que puede verse afectada. Entonces, esa parte de la sociedad afectada se activará y tratará de luchar por sus intereses, de disputar el poder de esa decisión que tomó la organización y torcerla. Bien, chicos. Visto esto, visto los agentes externos, perdón, así como vimos los tipos de poder de las coaliciones internas, ahora vamos a ver los tipos de poder de las coaliciones externas. ¿Cómo puede ejercer poder la coalición externa? Dominando, la coalición externa dominada, donde un solo agente de influencia posee todo el poder en el entorno de la organización, en el contexto de la organización, un monopolio, por ejemplo. Y entonces esta coalición externa tiene acceso a la autoridad máxima de la organización, siendo capaz de influenciar al punto de bloquear decisiones o reemplazar directores. Y acá vemos lo que decía recién, órgano directivo como fachada. Lo que decíamos recién de que las asociaciones o gremios o sindicatos eran tan poderosos que hasta se sentaban de igual a igual con la dirección o hasta podían, de alguna manera, poner miembros de su organización en los cargos directivos. Una organización directiva como fachada. Digamos, esto lo que significa es que hay un grupo, una coalición externa que tiene gran poder de influencia, incluso puede ser el alto directivo de la organización. Entonces, coalición externa con coalición interna altamente dominada por ellos. Generalmente se da bajo el criterio de la dependencia, depende totalmente de un solo. Esto se da cuando hay un solo proveedor, un solo dominante, un solo gremio, cuando es monopolizada la cuestión. El tipo de poder dividido, el poder se distribuye, como la palabra lo indica, en dos o más agentes de influencia y por ello la organización recibe presiones de diversos lugares. Generalmente se puede identificar diversos grupos de capacidad con capacidad para influir en el comportamiento de la organización, por lo cual ya no van a tener un poder de monopolio. La organización va a poder elegir entre un grupo o el otro, por lo cual ahí la coalición externa tiene menos poder y entra más en negociación con la organización. Y es un clásico ejemplo de partidos políticos. Y por último, coalición externa pasiva, donde el poder de negociación es nulo, donde hay un gran número de agentes con capacidad de influenciar. Entonces, el poder de cada uno de ellos, si son muchos, disminuye hasta el punto en el cual el poder de influencia en la coalición externa es nulo y el poder de influencia pasa a ser de la coalición interna. ¿Se entiende? A ver, esto es como un producto sustituible, un proveedor que tiene un producto sustituible, entonces va a haber muchos proveedores en el mercado de ese producto, por lo cual quien va a influenciar va a ser la coalición interna, no la coalición externa. Tiene nulo poder de negociación.
Bien. ¿Los aburrí mucho? ¿No los aburrí mucho? Acá estoy. ¿Se entendieron los conceptos? ¿Alguno tiene alguna pregunta? A ver. Bien, bien, bueno. La idea es que relacionen, ¿sí? Relacionen desde la unidad uno con la conformación de la organización, con sus subsistemas, el adentro de la organización, con la unidad 2 que tenía que ver con el contexto, ¿sí? Con el contexto directo con el cual se desempeña la organización de manera cotidiana, cuáles son sus componentes, y el contexto en general, cuáles son sus componentes, y ahí ya nos podemos ir a la unidad 6-7 que vimos hoy, con esos componentes son finalmente los que conforman las coaliciones internas y externas. ¿Eh? Y también a través de un análisis que pueda hacer la organización, como el FODA o ventajas que tengan, puede ver si tiene herramientas de poder en este juego de poderes. Está como todo relacionado y vinculado. Por ahí podemos dejar un poco de lado el tema de visión y misión, pero bueno, marcarían el rumbo de lo que quiere una organización. Y en esa unidad lo que sí se vincula más directamente son las estructuras de organización, que luego van a ver que tienen relación directa con las formas de poder y demás. Bien, ahí Ari pregunta si va a haber trabajo. No, lo que les propongo es que vayan ya incorporando estos conceptos, que vayan leyendo el material de acuerdo al eje temático de las filminas que les acerco, porque ya acá me había hecho un papelito que nos quedan 3 sábados, la profesora me dijo que ya el que viene tendría que ir terminando, así que voy a ver si la clase que viene ya redondeo la materia y le doy tiempo a ustedes para leer todo este cúmulo de material que se les pone a disposición para que el sábado 23 yo les habilite un, un examen a través de preguntas múltiples, que ustedes van a tener un tiempo para contestarlo. Bueno, ahí ya inmediatamente reciben la nota y nos queda el sábado 30 para aquellos que necesiten un recuperatorio. Entonces sería de la misma modalidad o por ahí vemos si son pocos los que necesitan el recuperatorio, por ahí lo hacemos de manera virtual y como hoy, pero al ser poco por ahí podemos pautar horarios de ingreso y, y tiempo de examen y lo vamos haciendo cara a cara, virtualmente cara a cara. Si no llego a llegar con la clase el sábado que viene, esta manera nos permite que yo dé clase el sábado 23 también y que el mismo sábado ya les habilite el responder del examen. Total, no es que lo tienen que responder ese sábado, tienen toda la semana para hacerlo. La respuesta sí, se regulariza con el parcial, tengo entendido, digamos, es un examen global de toda la materia, así que sería la nota de la materia. Por lo cual esta modalidad nos da la posibilidad de tener 2 clases más. Eh,
A ver, aguarden un segundito, estamos en el consultorio y vino gente. Ya terminé. Hola. Modelo. Tengo que ver. Porque sí. Ahora escucho. No, sí. Bueno, quedamos así entonces. A ver. Regulariza la materia, sí, como les decía recién. ¿Qué le pasa a Juliana? Ah, bueno, sí, eso se lo arreglan entre ustedes. Bueno, vino gente al consultorio, así que... Chicos, les abro el foro de la unidad 5, así... De la unidad 6-7 en realidad. Modalidad de preguntas múltiples. ¿Mm? Pero sería el 23. ¿Mm? Al parcial ya le ponemos fecha del 23, demos clase o no. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Si no, nos mantenemos en contacto por el foro, por el chat de la plataforma, por el mail. En el parcial entran todas las unidades. Bueno, a ver. Bueno, perfecto. Nos mantenemos en contacto.